Cuenta los 10 segundos. A partir de ahora ya. Sí. A mí ya me parece que está live. Buenas tardes, un saludo cordial para todos quienes ya se unen a la señal de GAN Latam. Este es nuestro tercer webinar. La semana pasada conversamos con el CEO de nuestra empresa, con Juan Carlos Sáenz, sobre el coaching, y esta vez hablaremos de un tema de mucha importancia, sobre todo por la coyuntura y lo que está pasando en estos momentos en todo el mundo. Y para eso, GAN Latam ha hecho un contacto con Ricardo Núñez. Él es gerente general de OMD Guatemala, pero es un embajador nuestro. Él es ecuatoriano y guayaquileño de cepa, así que lo hemos tenido aquí para que nos cuente un poco el tema de el home office y la productividad. ¿Cómo hacer en estos momentos de crisis, en estos momentos de crisis sanitaria más que nada, que uno tiene que estar en casa y muchas personas están trabajando desde sus hogares? ¿Cómo hacer para que esto se traduzca en logros, en resultados? Para eso lo tenemos a Ricardo, que nos va a acompañar aquí en esta tarde y a conversarnos un poco de su experiencia en Guatemala. Pero antes, solamente quería recordarles nuestras redes sociales, @GanLatam en Facebook, Twitter e Instagram. Nos pueden seguir para consultarnos cualquier duda que tengan, porque nosotros somos justamente una consultora educativa, ofrecemos orientación a los estudiantes y sobre todo programas de masterados, licenciaturas y certificaciones internacionales. Así que bueno, dicho esto, le damos el saludo y el paso a Ricardo Núñez. Repito, él es gerente general de OMD Guatemala, que nos va a contar hoy un poco más sobre el home office, el teletrabajo y la productividad. Ricardo, muchas gracias por tu tiempo y por estar con nosotros. Hola Andrés, buenas tardes. Qué gusto estar con ustedes te agradezco la invitación y darnos esta oportunidad de conversar en este espacio. Así que bueno, les voy a compartir mi pantalla. He preparado una pequeña presentación para mostrarles un poquito ciertos números y ciertas cifras. Déjame saber si es que la están viendo ya. Sí, 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 ya está la pantalla compartida, podemos ver claramente la presentación. Bueno, la idea de este pequeño conversatorio es mostrarles un poquito de los antecedentes, antecedentes ya reales que nos llevaron a esta decisión de aislamiento y pues lógicamente lo que eso conlleva de cara al trabajo que tenemos que hacer en nuestras casas. Así que les voy a contar un poquito de las cifras y por qué es importante, digamos, discutirlas o mostrárselas un poquito a ustedes para que, pues, lógicamente así en un futuro se las muestren a sus colaboradores para darles un poquito más de contexto de por qué se están tomando estas decisiones y las implicaciones que eso tiene de cara al futuro y a la seguridad, digamos, de sus trabajos. Si tuviesen alguna duda, vamos a tener un espacio al final de consultas y respuestas que va a durar, digamos, bastante tiempo, así que siéntanse tranquilos de ir anotando las preguntas que tengan a lo largo de la presentación. Bueno, vamos a ver un poquito, como les contaba, de dónde venimos, qué es lo que esperamos, digamos, después de este breve pandemia, digamos, de encerrados, porque pues la normalidad tiene que regresar, sabemos todos que es una nueva normalidad, y justamente es un poquito lo que les quiero mostrar, cuál será esa normalidad según los datos que tenemos, las implicaciones que tiene el teletrabajo y qué deberíamos hacer en este proceso para tratar de sacar el máximo provecho a nuestros colaboradores y obviamente en función de la sostenibilidad de nuestro negocio en el largo plazo. ¿De dónde venimos? Para que un poco tengan todos claros a nivel global, esto lo saben perfectamente, pero la crisis, digamos, está marcando un decrecimiento económico grandísimo que no se había dado en muchísimos años. Y esto es un poco los números generales que se están mostrando, digamos, a raíz de la pandemia del coronavirus y cómo está afectando a los diferentes países. Globalmente hablando, se está hablando de un decrecimiento del 6.5% de la producción del PIB mundial, y eso pues lógicamente afecta a varios mercados en mayor o menor dinámica, ¿no? Para que lo tengan perfectamente claro, en Latinoamérica no es distinto.
en nuestros mercados, digamos, no se había visto una crisis así desde hace muchísimos años atrás. Incluso en la crisis del 2008 no llegamos a niveles de decrecimiento tan grandes con respecto al tema financiero, producto de alguna cosa que haya pasado, dígase crisis de la bolsa, en este caso la pandemia del coronavirus específicamente. Y lo que nos está mostrando, perdón un segundito, pero yo estoy viendo unas cosas aquí, el decrecimiento del PIB para Latinoamérica se estima en 5.3%. Perdón. El PIB para Centroamérica, digamos, tiene un factor relativamente que lo beneficia en este momento, que es estar más cercano a Estados Unidos y pues lógicamente la reactivación del mercado estadounidense, que normalmente tiende a tener bastante inyección de dinero, pues lógicamente hace que nos golpee un poco menos la crisis, pero lógicamente no deja de ser un valor muy, muy importante, dado que, digamos, el año pasado veníamos creciendo a ritmos entre el 3 y el 4.5%, digamos, en esta región, y obviamente con esto se ve una desaceleración económica importante. La tasa del desempleo va a crecer, o se estima que en Latinoamérica crezca termine en 11.4, sabiendo que en los mercados latinoamericanos, digamos, la gran mayoría de la fuerza laboral no está asociada o afiliada al sistema formal, dígase los seguros sociales de cada uno de los países. Esto significa que, pues, lógicamente, la gran mayoría de gente necesita de ese trabajo día a día, más que el trabajo, digamos, con sueldo fijo mensual, digamos, es poco el porcentaje. Entonces esto quiere decir que el desempleo todavía se vuelve muchísimo mayor, porque esta es la tasa de empleo que les muestro que está asociada a ese sistema, digamos, formal que reportan los gobiernos. El decrecimiento en la Gran Depresión de los 30 fue del 5%, imagínense los niveles de los que estamos hablando ahora específicamente en Latinoamérica, ¿no? Eso para que tengan una idea de referencia de un poco de dónde vienen y cómo se construyen esos números. ¿Qué es lo que pasa en Guatemala? Y esto es un poco para darles una idea, porque estoy seguro que esta curva es diferente en cada mercado, tendrá sus mayores o menores picos de crecimiento y decrecimiento. Para efectos nuestros publicitarios, digamos, estos son los últimos, desde el 2016 a la fecha, cómo se ha comportado la inversión en la industria publicitaria. Lo que están viendo en función del comparativo entre el año 2016 y 2017, hay un decrecimiento del 12%, el decrecimiento del 17 al 18 del 3% y un 1% en el último año. Pero ¿qué es lo que pasa en este 2020? ¿Ya? El decrecimiento acumulado en lo que va del año es del 15.7% y pues lógicamente lo que estamos viendo en este principio de año es un decrecimiento del 25%. ¿Ya? Frente a los valores que estábamos acostumbrados. Esto tiene una implicación importantísima específicamente en el negocio publicitario, que es lo que estamos hablando en este momento, que tiene que ver con que en épocas de crisis los medios están acostumbrados a entregar un poquito más de tiempo aire, dígase, o de ruido publicitario aire, para tratar de permear un poco el golpe económico que esto tiene, y pues lógicamente esto significa que los números reales son mucho mayores y lo que tenemos hasta ahora en la caída en el acumulado abril son casi el 50% de la facturación estimada. Eso pues lógicamente golpea mucho el flujo de caja de la industria y de las agencias de publicidad, que es el negocio en el que estoy ahora, pero seguramente esto lo están viendo en los diferentes tipos de negocios con las diferentes proporciones que esto amerita. ¿Qué es lo que estamos esperando después de esta crisis que estamos pasando ahora? Pues estamos esperando una recuperación no menor a 7 meses, que dígase para el tamaño de la crisis que estamos teniendo es una recuperación, digamos, acelerada, pero de todas maneras va a tener su tiempo porque produce un cambio en los comportamientos del consumidor, digamos, muy, muy, muy importantes. Entonces, de cara hasta más o menos febrero del próximo año esperamos que las cosas vuelvan a la normalidad y que tengamos índices económicos, digamos, tranquilos. Y pues lógicamente esa recuperación sostenida tiene unas etapas que en esas etapas, digamos, cada una de las empresas o cada uno de los negocios tendrá que hacer ajustes para estar en ese proceso. Pero lo más importante de esta parte es justamente lo que hay que compartir con los colaboradores es que este año, digamos, desde el punto de vista económico es un año perdido. Es un año donde hay mucha contracción, donde hay muchos cambios, donde hay que reajustar muchos negocios para tratar de adaptarlos a las necesidades de los consumidores actuales y pues lógicamente tratar de que en el proceso de recuperación lo podamos llevar lo más pronto posible. ¿Por qué es importante esto? Porque la crisis está y no hay forma de que no nos pegue. O sea, ese es el primer
digamos, mindset que tiene que cambiar. No se va a poder llevar los negocios a la realidad y eso es un tema que tienen que tener muy claro todos los empresarios y pues lógicamente gerentes y obviamente todos los colaboradores que tienen que compartir esta información para entender, digamos, por qué estamos tomando ciertas decisiones a lo largo del tiempo. ¿Y qué cambios principalmente se esperan en la conducta del consumidor luego de este COVID-19? En salud es donde hay la mayor cantidad de cambios. La gente, pues lógicamente va a intentar tener mucho más conciencia sobre las vitaminas, la salud física, ejercicios que puedan hacer dentro de casa, porque como les decía antes, pues lógicamente los negocios se van a reactivar conforme a ciertas categorías y conforme a las necesidades, desde las básicas hasta lógicamente las suntuarias y demás cosas de crecimiento. Entonces ahí es donde se dan los mayores cambios de conducta. La compra de ropa e inversiones altas en electrodomésticos, muebles, bien raíz y todo esto en este momento pues decrece increíblemente. La educación financiera se vuelve parte importantísima de los consumidores hoy en día porque digamos, hemos estado en mercados donde no se acostumbra a tener una educación financiera muy profunda y pues lógicamente hoy que la gente estamos pasando la gran mayoría de personas una crisis complicada, así que pues lógicamente necesitamos entender de mejor manera cómo manejar las finanzas tanto del hogar como pues lógicamente las de las compañías a las que representamos. Mucho más uso de la tecnología, de la teleconferencia, de educación en línea, conexiones de banda ancha, digamos, las categorías obviamente que se ven beneficiadas dentro de esta crisis por la dinámica y la necesidad del consumidor, pues lógicamente son las telecomunicaciones y, digamos, todo lo que tiene que ver con desarrollos tecnológicos, mejorar el equipamiento que tienes en casa para trabajar, etc. Las reuniones familiares, pues lógicamente pasan a ser un tema ansioso y que cuando esto se vuelva a dar, pues seguramente trataremos de salir corriendo a ver a nuestras familias, abrazarlos de nuevo. Eso va a tener un comportamiento, digamos, de compartir seguramente mayormente entre familia y amigos, ¿no? El video streaming pues ha tenido un cambio circunstancial enorme que seguramente, digamos, se va a sostener un poquito en el tiempo porque no se espera que esto se termine dentro del próximo año y medio hasta que exista una vacuna, según lo que están indicando todas las fuentes de información hoy en día. El trabajo cambia, digamos, definitivamente. Cuando retornemos a nuestras oficinas no lo haremos con total seguridad al 100%. Tendremos que cuidar los espacios que compartimos entre personas y pues lógicamente eso hará que un porcentaje de la oficina esté presencial, otro porcentaje en la casa, a semanas cambiadas o seguramente temas de ese estilo para poder tener ese espacio. El tema del transporte, digamos, ya creo que vivir cerca del trabajo ya no termina siendo tan relevante como es ahora, producto de los tráficos y demás, porque como les decía, el trabajo per se va a cambiar. La alimentación, hay una reducción significativa en comida fuera de casa, producto de tener menos capacidad económica, capacidad adquisitiva las familias y pues lógicamente por la necesidad de tener digamos, esta sensación de seguridad dentro de la casa y pues lógicamente no por fuera. Y luego de que este proceso, digamos, termine, digamos, justamente esta parte de crisis y parálisis que tenemos en el aislamiento, se esperan ciertos cambios en ciertas categorías, en la compra de ciertas categorías, como por ejemplo, digamos, las más importantes, alimentación, desde el punto de vista del crecimiento. El retail va a sufrir un golpe, digamos, relativamente sostenido en el tiempo porque la ropa ya no es tan importante, los carros, digamos, de lujo ya no son tan importantes y pues lógicamente las clases medias son las que más, digamos, sufren en este proceso y son quienes tienen pues cierto movimiento en el consumo, ¿no? Los viajes y hoteles, eso obviamente tiene una reducción importantísima, aunque pues si bien es cierto se espera que ya, digamos, a mediados o a través del tercer trimestre de este año ya se pueda, por lo menos el turismo interno, recuperar en cierta medida para apoyar a esa categoría. Pero la categoría que más crecimiento tiene es justamente el ahorro, producto del miedo que genera una crisis como la que estamos pasando, y el ahorro pues, dentro de nuestras economías de tercer mundo, digamos, pues lógicamente significa dejar de consumir significativamente en consumo masivo, entonces, y de restaurantes y de las categorías que les estoy contando. Entonces, las marcas deberían adaptarse o deben tener la capacidad de adaptarse a estos cambios.
la consolidación de la compra en línea, digamos, es algo que en Latinoamérica tenía un problema muy grande desde el punto de vista de seguridad, porque pues todos estábamos pensando que nos iban a clonar la tarjeta de crédito y demás. Hoy en día, en cuestión de un mes, pasó a ser el medio, en cambio, un poco más seguro, porque es justamente lo que me elimina el contacto y demás cosas que tengo con las personas, y son los negocios pequeños más bien los que han podido adaptarse mucho más rápido a la compra en línea que las tiendas, digamos, ya establecidas. Eso es importantísimo ponerlo ahora. Hay que innovar en los servicios digamos, de recoger mercadería y entregarla, y pues lógicamente de delivery en todo aspecto, no solamente en la parte de alimentación, sino si tengo que mandar un documento, si tengo que, o sea, digamos, toda esa migración que debería pasar, sobre todo con lo que sufren los departamentos financieros de cualquier compañía, porque los gobiernos no estaban preparados, por lo menos los de Latinoamérica, no están preparados para tener oficinas virtuales y pues lógicamente toda la documentación y trámites se hacen de manera presencial. Eso tiene que cambiar porque pues obviamente hoy hay un estancamiento en eso. Las experiencias de compra son completamente diferentes, con lo cual pues la forma en la que uno tiene que hablarle a esos consumidores para tratar de convencerlos y demás cambia muchísimo. Hay categorías mucho más afectadas que otras y categorías, y digamos, lógicamente eso representa una oportunidad en unos casos si es que sabes aprovechar las cosas que los consumidores están necesitando hoy, como, no sé, servicios de belleza, cocina a domicilio, recetas y demás. Y pues lógicamente lo que se aprovecha en términos de lo que se ahorra en categorías que ya no terminan siendo tan relevantes para este consumidor. Los modelos de compra también tienen un cambio importante y pues lógicamente una producción que tenga menos riesgo. Lógicamente la globalización, digamos, que termina siendo un poco más afectada en este proceso porque necesitamos cadenas de producción un poco más cortas, tal vez menos globalizadas, digamos, categorías como por ejemplo no sé, la tiendita de la esquina que vendía cosas orgánicas va a estar más complejo que esté dispuesto a pagar un poco más por una lechuga orgánica que lo que, digamos, se viene haciendo ahora. Y la aceleración del cambio en el marketing mix, eso es importantísimo porque lógicamente el cambio del comportamiento del consumidor hace que digamos, la forma en la que yo me conecto con él sea completamente diferente. Ya no bastará solamente con ver la publicidad o tener algo que solucione algún problema que tenga en el tiempo, sino cómo está preparado, qué valores tienen detrás. Digamos, hoy la responsabilidad social, empresarial que hay detrás de las compañías empieza a jugar un rol importantísimo en esto, y pues lógicamente todo el desarrollo de las plataformas de marketing digital que en nuestros mercados latinoamericanos tiende a ser digamos, lo menos desarrollado desde el punto de vista de integración tecnológica y demás. Y pues lógicamente hay que crear, digamos, las comunidades alrededor de los usuarios en donde se van a ir transmitiendo toda esta necesidad o problemas que se puedan presentar en el tiempo. Muy importante para todas las marcas que piensan en los ahorros de publicidad en este tiempo, y no lo digo específicamente con la publicidad, sino a través de todas las variables de marketing. Esas marcas que estén tratando, o sea, que disminuyan a cero sus presupuestos y salgan del aire y digamos, por efectos de pasar la crisis, no comuniquen con el consumidor, son las que más riesgo tienen cuando todo esto vuelva a la normalidad, porque nuevamente las crisis pasan y esta no es distinto a eso. O sea, esta tiene que pasar, y lo que están viendo en este cuadro básicamente es la tasa de recuperación que tiene una empresa o que tiene una marca luego en función de la cantidad de reducción de presupuesto que tenga dentro de la crisis. Obviamente no les estoy diciendo que mantengan sus niveles normales de inversión, pero sí ecualizarlos en función del pensamiento más a largo plazo que en el corto plazo, porque en estos meses, como les dije, la caída de inversión es inevitable, pero qué tanto regreses a tu normalidad va a depender del apoyo que le diste al consumidor en ese proceso. Y lógicamente esto no quiere decir simplemente publicitar por publicitar, sino hacer cosas que tengan sentido y que realmente contribuyan a la sociedad y al consumidor, y le muestren un apoyo y una preocupación sincera y honesta para ellos, para que ellos sientan, digamos, que tienen cierta lealtad con esa compañía. Y, digamos, el efecto completamente contrario a los que realmente ayuden. Esto que están viendo, digamos, son las percepciones de marca y comportamientos que tienen marcas en China, que ya, pues, lógicamente, digamos, están en su proceso de recuperación económica. Son el único mercado, creo que ha logrado ya terminar con este proceso, y es el que algo nos está dando aprendizajes en ese sentido. Y lo que ven, como se darán cuenta, hacia el final
de las curvas, lo que se nota pues es una recuperación, digamos, bastante acelerada y a veces incluso mayor de lo que estaba pasando en plena crisis, ¿no? Justamente producto de haber estado presente en ese momento. De cara a... ¿por qué es importante esta primera parte, digamos, numérica y demás? Porque pues para que, como parte de todos los problemas que afectan a nuestros colaboradores en el teletrabajo, que ya los vamos a ver un poquito más en detalle, serán diferentes, obviamente, en función de la industria y en función del tipo de negocio que se tenga, pero al final terminan siendo muy afectados. Es importante que les traslademos, digamos, todo el contexto de lo que se viene y por qué la empresa tiene que tomar ciertas decisiones que normalmente no son pues lógicamente nada agradables para ellos y en muchas ocasiones desmotivantes. Y pues lógicamente el hecho de que nuestros colaboradores estén desmotivados significa que la productividad de nuestras compañías pues lógicamente van a sufrir. Más allá de que en ciertos negocios, digamos, todavía el capital más importante que tienen las compañías es justamente el capital humano, y en la gran mayoría de negocios, digamos, tienden a tener por encima de 40 o 50% digamos, del gasto de una compañía, gasto de inversión, dígase. Entonces, hay tres puntos claves que ver desde el punto de vista del talento, qué es lo que pasa desde el punto de vista del modelo económico y qué es lo que pasa desde el punto de vista del modelo de negocio. ¿Qué implicaciones tiene el teletrabajo? Digamos, desde el punto de vista del talento, no solamente hay que hacer el trabajo, digamos, esto es muy importante tenerlo claro porque, digamos, hay muchas realidades de hogares completamente distintos donde, pues, lógicamente, en el momento en el que sales de la oficina y tienes que estar en la casa, implica no solamente tener que trabajar lo que la compañía te está pidiendo, sino, no sé, seguramente cocinar, seguramente lavar platos, seguramente planchar, sacar la basura, etcétera. Todas las tareas, digamos, de ese hogar que se dan, las tienes que hacer y también tienes que hacer tu trabajo, ¿ya? Hay diferentes realidades en cada núcleo familiar y eso tiene que ver un poco con las distracciones que uno pueda tener, no hablando mal de las familias, ni de las esposas, ni de los esposos, sino solamente, ni de los hijos, obviamente, pero en unas casas habrán hijos, los hijos, pues, lógicamente corretean, otras casas tienen mascotas y demás, y pues, lógicamente, eso significa tener que darle atención a eso y a tu trabajo. Entonces tienes que empezar a tener la habilidad, o el trabajador tiene que tener la habilidad de poder diferenciar estos momentos para poder sacarle provecho a su trabajo. Normalmente cuando pasa algo así de la noche a la mañana y en la tendencia digamos, de tener hogares cada vez más pequeños, cada vez más eficientes y demás, no hay necesariamente un lugar ideal para trabajar. Entonces, digamos, muchos se tienen que adecuar a trabajar o en el comedor o en la sala, y esas incomodidades terminan, pues, lógicamente afectando en el tiempo, porque si lo haces un par de días, dentro de una semana no pasa nada. Cuando se vuelve tu normalidad, y ya tenemos, digamos, en algunos mercados 45 días, en otros 60, y así de estar, digamos, en este encierro, lógicamente eso ya empieza a generar muchos otros problemas que hacen que te tengas que levantar, etcétera, ¿no? Trabajando en la casa hay muchas más distracciones que trabajando en la oficina, obviamente. La implicación, digamos, psicológica que tiene el hecho del confinamiento termina afectando, pues puede terminar afectando negativamente esa productividad. Y pues lógicamente los casos de violencia doméstica que digamos se han visto en la gran mayoría de reportes que han crecido producto de las implicaciones psicológicas que esto tiene, y pues lógicamente el estar encerrados y no poder desquitarte con tu jefe, con tu colaborador, digamos, que es el responsable de ese mal genio, termina afectando de manera negativa a la familia. Y lógicamente todo esto, digamos, lo tenemos que tener en cuenta quienes somos responsables de la administración de los negocios, para tratar de entregar justamente el mejor escenario posible para que esos trabajadores puedan realizar sus labores diarias. Desde el punto de vista del negocio, el hecho del teletrabajo tiene, pues, mucho más reuniones que en la oficina, porque como no te tienes que mover de un lugar a otro, pues lógicamente termina siendo, digamos, puedes terminar una reunión y empezar perfectamente otra inmediatamente, ¿no? Hay mucho más trabajo que en la oficina, porque pues aparte, como les decía antes, tienes tu labor diaria que hacer en tu casa, y aparte tienes que cumplir con todas las tareas que te ponen en la oficina. Entonces, digamos, hay muchísimo más trabajo que antes, hay mucho menos espacio personal porque todo lo haces en el mismo ambiente. Te levantas, unas veces trabajas en la sala, otras veces trabajas en el comedor, y al final del día, o en el patio, los que tienen patio, en los balcones, los que tienen balcones, pero al final del día todo tu círculo gira en torno a tu hogar. Entonces no tienes en ningún momento ese cambio o ese espacio
personal para hacer una u otra cosa. O sea, al final, a veces terminas haciendo, los que hacen ejercicio terminan haciendo ejercicio en el mismo lugar donde trabajan o donde comen, etcétera, etcétera. Entonces todo se vuelve un solo ámbito donde hay menos espacio personal para la gente. Y lo principal es que los clientes asumen que siempre estás disponible. Entonces se vuelve natural lo que antes, digamos, era extraordinario, el hecho de tener una reunión a las 8 de la noche, 8:30. En este caso se vuelve absolutamente normal que estés hablando con un cliente a las 8 o 9 de la noche y pues lógicamente tengas menos tiempo para ti. Y desde el punto de vista económico, hay ciertas implicaciones donde, no sé, como les dije, no tenían el lugar para trabajar, entonces tienen que readecuar ese espacio con efectos de la comodidad. Hay todos los recursos, digamos que en teoría para producir tienen que ser del colaborador, porque pues lógicamente lo están haciendo desde la casa y la casa es de ellos o rentada por ellos, en su defecto, responsabilidad de ellos. Hay un aumento de gastos en las planillas de energía eléctrica, porque pues lógicamente los cruzas todo el día, y eso pues lógicamente le tienes que sumar la reducción de la capacidad adquisitiva que la propia crisis genera como factores que pues lógicamente afectan a esa productividad del colaborador. Entonces, ¿qué debemos hacer en ese sentido? También lo planteo digamos, desde los 3 puntos que vimos: talento, negocio y economía. Unos van a tener que ver específicamente con la persona y otros van a tener que ver con modelos que se tienen que tomar desde las compañías, que pues lógicamente van a ser completamente variables. Desde el punto de vista del talento, importante que nos volvamos, los que somos responsables de grupos de trabajo, es muy importante que nos volvamos en cierta medida sus psicólogos y tener espacios de conversación para apoyar la resiliencia de nuestros colaboradores. Un concepto lógicamente muy de moda ahora, pero muy importante para efectos de enfrentar todos los problemas, digamos, adicionales que se generan con el teletrabajo, ¿no? ¿Qué tanto estamos apoyando su bienestar? Es muy importante revisar cada una de las acciones que la compañía está tomando para garantizar que esto sea una realidad. Desde el punto de vista psicológico, ¿qué estamos haciendo para proveer ayuda a esos colaboradores? Estamos tomándonos el tiempo para detectar si se necesita o no se necesita este tipo de ayuda, o sea, ¿qué estamos haciendo en ese sentido? Desde el punto de vista de salud, ¿cómo están? No solamente la salud física, sino pues lógicamente mental y de la familia. Hay casos donde no solamente pues se afectaron lo que genera la crisis, sino hay familias que perdieron el trabajo, algunos de los miembros, y eso hace que lógicamente los ingresos familiares se vean más afectados que lo que podría ser las medidas que se tomaron en una u otra empresa o en la propia que uno tomó, ¿no? Normalmente termina afectando proporcionalmente más de lo que creemos o del porcentaje que nos toca aplicar. Realmente están teniendo una conectividad. Es importante entender este punto porque cuando las personas se van a sus casas no necesariamente tienen la conexión de internet que teníamos en la oficina, donde pues obviamente la transmisión de datos era más rápida, se contaba con todos los servidores, digamos, toda la estructura, toda la infraestructura tecnológica necesaria para que ellos hagan sus trabajos en sus casas. Eso no existe. El internet se cae, tiene problemas, algunos tienen conexión lenta porque pues eso es lo que la economía o la necesidad los tenía pagando. Entonces hace que las tasas de respuesta sean menores. Esos tiempos de relajación realmente los están teniendo, no los estamos teniendo. Existen cosas que podemos hacer para ayudarlos con eso o no, y si realmente tienen un espacio de trabajo que les permita, digamos, tener una relación con ellos. Estar en contacto todos los días con los colaboradores, preguntándoles todo lo que les estoy mostrando anteriormente. Importantísimo enfocarse en la retención de los mejores. Estos momentos de crisis también, pues lógicamente plantean muchas oportunidades, y una de esas es que pues lógicamente no todo es bonito, pero así como hay la posibilidad o debemos enfocarnos en retener a los mejores, también es el momento ideal para hacer una limpieza y pues lógicamente endurecer esos filtros para separar de las operaciones los conceptos, digamos, que ya ustedes tienen claro, de manzanas podridas y demás, porque pues hoy en día se vuelve mucho más importante la eficiencia y la actitud, más que la actitud, porque hoy la necesidad de tener relaciones o la capacidad de empatía es mucho más importante que cuando digamos, es más difícil tener empatía a través de una cámara o hablándole a un computador que hablándole directamente a la persona. Entonces, es importante contar con los mejores en ese sentido y separar a los que pueden afectar negativamente por actitud y por demás en las operaciones.
desde el punto de vista del negocio, hay que enfocarse nuevamente, digamos, volver a lo simple y ser mucho más eficiente en términos de qué es lo que estamos haciendo. Y eso básicamente lo que nos dice es tratar de quitar trabajo que antes lo podíamos hacer digamos, no es que sobraba el tiempo, pero de todas maneras la dinámica de estar cumpliendo un horario en la oficina te permitía, digamos, en ciertos espacios poder tener ciertas acciones que hoy en día no son tan importantes porque en realidad hay que enfocarse en tener mayor capacidad técnica y estratégica y pues lógicamente todo lo que enfoques, digamos, desde el lado de vista del negocio nuestro, por ejemplo, que es la publicidad, es justamente entregar valor agregado más que digamos, la cotización per se, por ejemplo, en el caso de una agencia de medios, ¿ya? Y es importantísimo que nosotros ajustemos nuestros productos en función de la realidad de cada marca y cada negocio hoy. Para darles un ejemplo, digamos, nosotros como agencias de publicidad tenemos mucho tiempo hablando de Big Data y de datos y demás, y hoy en día vivimos en el mundo de los datos. O sea, desde ustedes desde su celular todo el tiempo nos están entregando información, desde las computadoras nos están entregando información todo el tiempo, en sus Smart TVs nos están entregando información todo el tiempo, y esa cantidad de información, digamos, generó una avalancha de datos que no todas las compañías se enfocaron en procesar. Entonces, hoy en día, hacer un análisis toma mucho más tiempo que antes porque hay que procesar N cantidad de datos. La evolución tecnológica y la integración tecnológica es muy importante, digamos, para efectos de nuestro negocio, porque hoy, cuando nos toca tomar decisiones semanalmente, como por ejemplo lo estamos haciendo ahora, porque pensar en el largo plazo es simplemente imposible, porque todo está cambiando. Hoy nos encierran, mañana nos liberan, 3 días salimos, 4 días no. Entonces, en esa realidad en la que están cambiando las cosas, tenemos que tener la capacidad de tomar decisiones más rápido. Y para eso necesitamos, pues lógicamente, tener la tecnología, en el caso de agencias de publicidad, se lo digo, de poder entregar esta información de manera mucho más rápida y no decirle al cliente que te toma 3 o 4 días entregar esa información cuando ya se te pasó la semana de decisión que tenés que tomar. Entonces, a eso se refieren ajustar los productos y servicios de cara a las realidades y necesidades de los negocios de nuestros clientes en estos momentos. Y desde el punto de vista económico, veamos, para efectos de liberar un poco los tiempos que se generaban antes en la primera parte del talento que les decía, es importante ajustar el scope of work de cada cliente, y esto pues lógicamente aplica de manera general a todos los negocios, es qué tanto estoy entregando y qué tanto estoy en capacidad de entregar para ser realmente eficiente y concentrarme en los puntos que me permiten tener valor y tener cercanía con ese consumidor. Revisar las negociaciones con nuestros proveedores, y esto tiene que ver justamente con la parte, o sea, siempre ha sido importante tener negocios ganar-ganar, pero por ejemplo, en el negocio de publicidad, a veces tenemos la mala costumbre de apretar mucho a los proveedores, porque mientras más barato yo le consigo al proveedor, pues más feliz está mi cliente, y como más feliz está mi cliente, obviamente más relación voy a tener en el largo plazo. En este caso, digamos, ya eso pasó hace mucho tiempo de moda, y lo importante es tener relaciones en las que ganemos todos, en las que gane el cliente, lógicamente que gane la agencia y obviamente que gane el proveedor, que en este caso son los medios. Entonces, es revisar esas negociaciones para que sea un ganar-ganar para todos, y pues lógicamente en pro de que ese negocio sea sostenible en el tiempo para todos los jugadores. Importantísimo reestructurar el gasto administrativo. Hoy, producto digamos, de lo que está pasando, tenemos muchas opciones de ajustes en nuestro gasto administrativo que es importantísimo reestructurar, y vital tener en cuenta cuáles son de esa reestructuración, cuáles son las acciones que van a permanecer en el tiempo y que no se van a mover cuando volvemos a nuestras oficinas, que nos permita entregar ahorros. Para efectos de todos ustedes, seguramente no es novedad el hecho de tener que haber revisado la estructura salarial. Creo que, digamos, todos tuvimos que tener esas acciones. Y es importante en este sentido entregarle al colaborador digamos, que sea copartícipe de esto. Y a veces esta parte es muy dura de gestionar, porque muchas veces los colaboradores no lo entienden. Y como siempre se tiene estigma de mala persona al empresario y el abusador del empresario, se piensa que la reducción salarial es justamente para tratar de aprovechar la calamidad para generar ahorros. Y pues lógicamente ese no es el enfoque. El enfoque de la reestructura salarial es justamente pasar la mala racha y tratar de que el barco llegue a la orilla que tiene que llegar para mantenerlo a flote durante mucho tiempo. Entonces,
Estas reestructuraciones son muy importantes de tener para que justamente poder garantizar los empleos en el largo plazo de todos nuestros colaboradores. Y es importantísimo que ellos lo sepan, lo compartan y estén de acuerdo en ese sentido, explicándoles un poco todas las cifras que les mostré al inicio de la presentación. Y otra acción que seguramente en casi todos sus trabajos ha de haber pasado es reducir a la mínima expresión el pasivo laboral de vacaciones. Otra medida muy poco popular que a los colaboradores no les gusta, porque, digamos, dicen, ¿por qué me tengo que ir de vacaciones si justamente cuando todo esto pase quiero tener un momento de relax? En general, las vacaciones son un gasto para las compañías y en este caso estamos en el momento de colaborar entre todos, de ser solidarios entre todos. O sea, las empresas que se están esforzando para mantener todas las posiciones de trabajo, digamos, qué suerte y qué dicha poder decir que no he tenido la necesidad de despedir a nadie, pero pues lógicamente las reestructuras de los gastos son importantes para poder mantener la productividad de la compañía y poder hacer que la compañía salga de este bache que está pasando para volver todos a la normalidad, ¿no? Entonces, las vacaciones terminan siendo un gasto en todos los P&Ls de las compañías que pues lógicamente tengan que reducirse de una u otra manera. Si no se reducen del uso de las vacaciones, se tienen que reducir en el gasto salarial. Entonces, significa que si yo tengo un pasivo laboral muy grande en ese sentido, pues lógicamente voy a tener que despedir personas para tratar de que la balanza dé, ¿no? Entonces, en general, estas son las acciones. Hay muchas otras que pues lógicamente se toman y van a depender de la naturaleza de los negocios. Yo he tratado de ponerles estos ejemplos y estas acciones en función del negocio que hoy en día represento y pues lógicamente lo que he hecho durante los últimos 15 años, un poquito más de hecho, de mi vida. Así que si tuviesen alguna pregunta adicional, con muchísimo gusto podríamos conversar y pues lógicamente adaptarnos en función de las realidades de cada uno de los negocios de ustedes. Solo déjame, Andrés, poner aquí, volver a esto a la normalidad. Ahora pasamos a un espacio de preguntas y respuestas o de conversatorio de cualquier cosa, cualquier tema relacionado con esto que ustedes tengan. Con mucho gusto lo podemos conversar. Espero que la presentación que les hice haya sido que los ayude en este proceso y que pues lógicamente les dé ciertas ideas para entender si están del lado de los colaboradores que les tocó reducción salarial y pues, que nos tocó reducción salarial y demás, porque no es un secreto, entender por qué se están tomando esas decisiones y pues lógicamente no desanimarnos, sino más bien trabajar mucho para volver a la normalidad. Y si están del lado de las personas de los empresarios que tienen que tomar estas decisiones, pues lógicamente tratar simplemente de comentarles que sean transparentes con sus colaboradores y que les cuenten el por qué se están tomando esas decisiones para que pues lógicamente sea mucho más fácil de llevar la carga de este peso tan difícil de la crisis que esto representa para todos. Sí, así es. Muy buenos puntos, importantísimos datos que nos has compartido, Ricardo. A mí se me quedaron algunos, la verdad, una charla que duró poco más de media hora. Así que la verdad es que ya me están llegando algunas preguntas. Nosotros tenemos canales internos y también me están haciendo preguntas que ya te las voy a entregar a ti para que puedas dilucidar con todas las personas, que aprovecho saludar también a todos quienes nos están viendo. Gracias por su tiempo. Sabemos que es un momento de que, pese a que la gente está en sus casas, de todas maneras comparten mucho con sus familias, con sus hijos y demás, y les agradecemos mucho por compartir su tiempo, este espacio pequeño con nosotros. Voy a empezar con una pregunta que me le hicieron casi al inicio de tu comparecencia, que me pareció muy interesante, sobre todo como experiencia laboral y personal de lo que les tocó vivir a ustedes allí en Guatemala. Les recuerdo, estamos conversando, por supuesto, con Ricardo Núñez. Él es el CEO de OMD Guatemala, pero es ecuatoriano y bueno, tiene nuestra sangre y está compartiendo con nosotros sus conocimientos. Pero la pregunta es, al ser una empresa regional, ¿cómo sufrieron o cómo los tomó en primera instancia la situación del encierro del COVID? Y la verdad es que es una muy buena pregunta, porque la verdad es que OMD es una empresa muy grande y que la manejan aparte regionalmente.
¿Y cómo lo vivió, por supuesto, la gente que trabaja ahí? O sea, ¿qué pasó? Porque había mucha incertidumbre. Cuéntanos un poco esa parte y responde la pregunta, por favor. Bien, mira, lo que nos pasó a nosotros, el hecho de ser una multinacional tan grande como es la compañía a la que represento, pues lógicamente tenemos la capacidad de tener acceso a la información muy rápido. Entonces, digamos que relativamente teníamos mucha información y en ciertos niveles de la organización estábamos relativamente prevenidos de lo que se venía, prevenidos entre comillas, porque la realidad es que esto agarró a todo el mundo sin base, sin preparación, porque pasó tan rápido. O sea, esto fue el coronavirus un ratito y de repente estabas encerrado en tu casa. Entonces, en esa dinámica, pues lógicamente se generaron muchas cosas durante. O sea, lo primero que pasó es que los colaboradores nuestros, cuando, digamos, citamos a reunión, digamos, masiva en la compañía, para efectuarte el trabajo, digamos, los colaboradores estuvieron muy nerviosos porque lo primero que piensan es justamente me van a despedir, ¿no? Entonces, ¿por qué? Tiene que Porque haber pasado en muchas empresas. eso tiene que haber pasado en todas, unas industrias más que otras. El tema es que imagínate que tus colaboradores están día a día manejando la facturación y la ordenación de sus clientes y de repente los clientes le empiezan a suspender campañas. Entonces, esos colaboradores saben que hay menos ingresos porque, pues, lógicamente, en el caso del negocio de la agencia de publicidad, específicamente la agencia de medios, nosotros dependemos más de la facturación que del fee, digamos. La estructura de nuestro negocio es más de facturación que de fee. Entonces, en función de la la facturación de los clientes están los ingresos de la compañía. Entonces, por ahí empieza digamos, la primera atención por parte de los colaboradores. Luego de esto, pues cada uno pues, termina yendo en sus casas, entendiendo por qué estamos haciendo. Nosotros hasta ahora, y gracias a Dios no hemos tenido la necesidad de despedir a nadie, toda nuestra nómina está completa. Obviamente sí tuvimos que hacer un ajuste salarial, digamos, importante y como se los dije, pues se los explicamos. La segunda parte del proceso fue justamente hablarles de la reducción salarial. Esto ya estábamos en confinamiento. Aquí tomamos la decisión de regresar a la compañía, nos reunimos cara a cara para que ellos nos puedan ver mientras hablamos de este tema, con todas las seguridades sanitarias del caso y mascarillas y desinfección y tomas de temperatura y demás, pero tratamos de que este espacio sea personal justamente por lo delicado de la situación y para evitar que se generen, digamos, cualquier suspicacia o que, no sé, que sea un correo frío porque sabíamos un poco ya la complejidad de lo que ciertas familias estaban pasando. Entonces, esa fue otra forma pues lógicamente darles una noticia muy dura, porque no es bonito hablar con todo tu equipo de trabajo y decirles que vas a tener que cortarles el salario en una cantidad determinada. No es agradable independientemente de que el fin sea sostener los salarios de todos. Entonces, digamos, nos agarró desprevenidos como a todos, gracias a Dios. Y al trabajo de mucha gente, somos una empresa bastante sólida en Centroamérica, no solamente en Guatemala, y hemos logrado, digamos, sostenernos muy bien dentro de esta crisis que todavía está ongoing. No sabemos qué va a pasar mañana y qué medidas tengamos que tomar mañana, pero por el momento, como les decía durante la presentación, nosotros estamos haciendo revisiones semanales sobre cómo estamos, tomando la temperatura a la compañía de manera semanal para poder tomar decisiones en las acciones que se vienen de manera siguiente, ¿no? La semana siguiente y dentro del mes siguiente, que es lo máximo que estamos pudiendo hoy planificar porque los cambios son demasiado rápidos, como les conté. Bien, te pido disculpas a ti y a las personas que nos están viendo porque estoy mirando hacia mi derecha, pero es por un tema de logística. O sea, tengo acá un dispositivo en el que me están llegando las preguntas, entonces no quiero que se me escape ninguna. Así que vamos a continuar. Bueno, también vale acotar, ¿no? Que el tema en Guatemala no es como ha pasado aquí en Ecuador. Tú bien lo sabes porque tienes a toda tu familia acá en nuestro país, pero sí hay una diferencia con respecto de lo que ha sucedido aquí, sobre todo en Guayaquil, que ha sufrido mucho la situación del COVID, y obviamente a lo mejor pudieron permitirse el hecho de reunirse en primera instancia con las medidas de seguridad, que es algo que aquí casi no se pudo. O sea, fue desde el 15 de marzo, que fue un domingo, que dio el gobierno la norma de que desde el 17 nos íbamos a quedar en casa. Fue todo muy rápido y no hubo tiempo para muchas cosas. Entonces sí,
vale acotar esta situación. Quiero saludar a las personas que nos están escribiendo por redes sociales. Esto se está transmitiendo en Facebook Live, en la plataforma de GAN LATAM, que es nuestra empresa. Y quiero empezar a saludar para que no se nos escapen. Andrea León, excelente tema, nos saluda, un abrazo para ella, gran amiga. Patricia Gurumendi también está conectada, le mandamos un saludo. Miguel Montalvo, súper interesante la información, gracias por estar, Miguel. También un abrazo grande a un amigo. Leonardo Serrano, me suena el nombre, pero no lo logro ubicar. Comenta él, más trabajo, horarios de trabajo extendidos, mayor gasto en las planillas de servicios básicos. Claro, son algunas de las consecuencias de este tema del coronavirus y lo que ha conllevado el encierro, ¿no? Gabriela Jacome, lo más importante, el servicio al cliente. Claro, es un rubro en que la verdad es que creo que todos los países habrán sufrido bastante, ¿no? El tema del servicio al cliente, porque obviamente no se estaba trabajando en campo y era muy complicado ofrecer lo mejor, ¿no? Importantísimo el tema del servicio al cliente, la verdad. O sea, en Guatemala hay una cultura de servicio al cliente distinta a la que tenemos en Ecuador. Digamos, aquí hay más servicio al cliente de lo que hay en Ecuador, y eso la verdad es que ha hecho que muchas otras compañías, pues lógicamente estén en la capacidad de reaccionar un poco más rápido. O sea, las más pequeñas se han podido adaptar más fácil a esta situación que las más grandes, digamos. Sus estructuras sólidas, procesos de pago y demás cosas han hecho mucho más difícil el poderse adaptar y el poder vender. Entonces, ahí es donde el servicio al cliente entra a jugar un papel importantísimo, independientemente de que seas una empresa de servicio o seas una empresa de producción. Digamos, hay servicio al cliente en todos los niveles, y hoy en día es mucho más importante que de lo que ya era hasta antes de este confinamiento y la pandemia. Así es, exactamente. Leonardo Serrano pregunta, dice, tanta inversión en adecuar mesas en los restaurantes, en los patios de comida, etcétera, ¿vale la pena en el sentido de que no se sabe cuánto va a durar la situación, o cuánto consideras tú que se puede extender esta situación del COVID? Mira, según los datos que hemos recibido, porque, digamos, decirles que tengo la respuesta a eso, les estaría mintiendo, porque como les dije, digamos, solo hay un país de todos los afectados que realmente está en fase de recuperación. Entonces no sabemos cuánto tiempo nos va a tomar. Lo que sí sabemos es que hay ciertas categorías que no van a volver a ser las mismas que antes. En restaurantes, por ejemplo, en España, para darles una idea, de 200.000 negocios de restaurantes que existían, más o menos entre 40 y 50.000 salieron del mercado porque no están en capacidad de sostenerse. Y porque seguramente se van a tardar en ser empresas a las que les den permiso de poder funcionar nuevamente con normalidad hasta que pues, no exista una vacuna. Entonces, cada negocio pues, va a tener que readaptarse. La inversión que hicieron en readecuar el lugar, pues definitivamente es una inversión perdida si es que uno lo mira de esta forma. Ahora, si te encuentras la forma de readecuar tu negocio para poder entregar, no sé, deliveries, principalmente deliveries, porque hoy en día la única forma de que un restaurante pueda seguir viviendo es a través de la entrega a domicilio, o en el caso de, por ejemplo, países como los nuestros, hasta ayer, porque ayer el presidente de Guatemala ya nos dio otras noticias y estamos en otra fase de confinamiento distinta, digamos, ya más metidos en la casa durante más tiempo. Pero, por ejemplo, en Guatemala hasta ayer se podía pedir en un restaurante, ir a recoger tu comida e irte. ¿Ya? Entonces no te quedabas ahí, pero la recogías y te ibas. Entonces, digamos, hay formas de recuperar el negocio. Definitivamente son inversiones que hoy en día se pierden, ¿no? El hecho de tener un local bien hecho, lógicamente, pues no sirve de mucho hoy en día hasta que esto se resuelva. Así es, tienes toda la razón. Bueno, claro, son situaciones diferentes. Aquí recién se está hace unas par de semanas, tal vez un poquito más, el tema del delivery, de los restaurantes y todo eso. Pero bueno, son países que lo toman diferente de acuerdo a su realidad, ¿no? Nos manda saludos Vicente Maldonado, que es conocido Un de abrazo, ambos. un abrazo a Un Vico. gran abrazo para Vicente, que le agradecemos mucho por estar pendiente siempre. Tengo otras preguntitas por aquí, acá las tengo. Pregunta Paul Costales, ¿qué es lo más recomendable efectuar como marca en lo que respecta a la educación online? Al ser un negocio que está en auge, pero que la recesión que tienen por muchos desempleos
hay en esta región? A ver, la educación online es importantísimo manejarlo en todo sentido. O sea, hoy en día, como les dije, o sea, esto se desarrolló en Estados Unidos durante como 3 o 4 años, el hecho de que las empresas se adapten a entregar servicios online. Para efectos de Latinoamérica, que nosotros nunca empezamos ese desarrollo, sino que muy poquitas empresas lo hicieron, en cuestión de 2 meses ya todo está online. O sea, hay que tenerlo todo online porque si no te moriste. Entonces, la educación online es importantísimo de tener. Cuánto tiempo se demora el consumidor en adoptar esto también va a depender un poquito de la necesidad de que ese consumidor tenga justamente para satisfacer todo lo que necesite o todo lo que quiera. Entonces, no importa el tamaño del negocio, el canal online hoy en día es mucho más relevante de lo que era hace 2 meses atrás para efectos de toda Latinoamérica. Incluso países muy desarrollados como Brasil, como Colombia, digamos, han tenido que esforzarse mucho en readecuar su negocio a la parte online. Entonces, independientemente de la geografía en la que estés, es importantísimo que trabajes mucho en desarrollar el canal online y desarrollarlo de manera integral, porque justamente eso te va a permitir a ti tener mucha información para efectos de la toma de decisión de tu negocio. Hay mucha gente que cree que el canal online es simplemente poner una página web y no es solamente poner una página web. Ahí hay una cantidad de información. Si tú la estructuras bien, por eso cuando yo les hablaba de integración tecnológica, no les hablaba de marketing digital, les hablaba de, por más pequeño que sea el negocio, el consumidor que yo tenga y al quien yo necesito ir a impactar, lo voy a tener si es que yo tengo una infraestructura tecnológica adecuada para que ahí se centre mi negocio, que es donde hoy está centrándose, digamos, no sé cuánta cantidad de negocios en el mundo, porque no tengo la cifra, pero la gran mayoría de negocios hoy en día están circulando por ese sitio. Entonces, es importantísimo que te adecues o que te enfoques en desarrollar una central digital que pues, lógicamente te permita atender todo tu negocio, desde cómo manejas los datos y ese consumidor hasta, pues, lógicamente, la entrega y delivery, dependiendo de cuál sea la naturaleza de tu negocio, ¿no? Bien, continuamos. ¿Qué profesiones, hace otra pregunta también por nuestros canales internos, qué profesiones podrían ser una tendencia a entrar en auge a raíz de esta crisis, tomando en cuenta la necesidad de vivir y trabajar más online? Todo lo que tenga que ver con tecnología. O sea, justamente hoy leí una noticia en la que Jeff Bezos va a ser el hombre, o sea, producto de la crisis, él va a ser un nuevo, si no es el único, no me acuerdo si es el único, un nuevo trillonario del mundo. O sea, todos los desarrollos tecnológicos son los que, digamos, más auge tienen. En su momento se desarrollaron mucho las áreas de marketing porque no habían profesionales específicamente en Latinoamérica, digamos. Hoy en día el mundo está demandando mucho más temas de desarrollos de innovación tecnológica y todo lo que tenga que ver en ese sentido. O sea, desde cómo, o sea, no sé, desde cómo hacer los deliveries desde una forma tecnológica. El otro día veía un video digamos, bueno, no es novedad para nadie que Amazon estaba ya trabajando en la entrega en el delivery a través de drones. Digamos, hay N cantidad de cosas que se están desarrollando en la parte tecnológica porque ya no hay otra forma. O sea, el consumidor cada vez quiere todo más rápido, que esté súper probado, que me llegue solo a mí, ahorita seguramente que no lo toque nadie. Y demás. Todo esto, la única forma de realmente garantizarlo es a través de la tecnología. Entonces, cualquier cosa que tenga que ver con desarrollos tecnológicos va a tener, pues, crecimientos en los próximos años, ¿no? De manera sostenida. Así es. Tengo otra consulta. Dice, ¿cómo puedo llegar a ser productivo si mis clientes tienen poco conocimiento de uso de medios digitales? La responsabilidad de la productividad no está en manos de los clientes. Los clientes tienen que preocuparse únicamente por atender su negocio, o sea, por atender sus necesidades, perdón, ¿ya? Y es responsabilidad de la persona que maneja el negocio saber cómo llegarle a ese cliente. Si el cliente no tiene conocimiento tecnológico, es obligación de la persona que maneja el negocio desarrollar la tecnología suficientemente básica y sencilla para que ese consumidor pueda tener relación con mi producto, ¿ya? No existe forma de que yo pueda educar a ese consumidor a que se adapte a una plataforma. Eso no va a pasar, ¿ya? Lo que va a pasar es que la plataforma tiene que tener
tiene que ser lo suficientemente amigable para que el consumidor diga, ok, sí la puedo usar, ¿ya? Porque si no, tienes que cambiar o de negocio o de consumidor específicamente, ¿no? Porque el consumidor no va a hacer algo a la fuerza para comprarte. El consumidor tiene que poder comprarte de la manera más tranquila y sencilla posible, si no, no te va a comprar. Excelente, claro, sí, es una necesidad tratar de llegar al cliente de la mejor manera posible, si no, se te va a escapar. O sea, es la Imagínate, lógica. imagínate que tú tengas un negocio y le digas a tu cliente que ahí está la respuesta para su necesidad, pero tiene que subir la montaña, bajar en bicicleta, luego cruzarse el estero nadando. No vas a llegar, nunca te va a comprar. Claro, así es. Michelle Núñez pregunta, si tuvieras que resumir todo esto en un solo consejo pesado, pone entre comillas, para que las empresas sobrevivan a esta situación, ¿cuál sería? Ah, es muy compleja la pregunta, excelente pregunta, Michelle. Pues yo lo único que les diría es el enfoque de las empresas debe estar hecho dependiendo de la realidad del negocio, ¿no? Porque, bueno, como les dije en un inicio, hay negocios donde lo más importante para sacar ese negocio adelante es el capital humano, hay otros donde será la producción, etcétera. Pero lo más importante es sostener esa capacidad de producción, que eso sea lo último que se toque para efectos de sobrevivir a la crisis. Porque se espera dentro de las diferentes, por más de que el coronavirus va a durar bastante tiempo, se espera una recuperación bastante rápida, ¿ya? Y se espera una recuperación bastante rápida, eso lo mostraron estudios de Harvard Business, lo que les mostré un poco eran gráficas de un estudio de Deloitte, que es una consultora que se encarga de esto a nivel global. Digamos, se espera una recuperación bastante rápida. Entonces, el problema que vas a tener en el momento que el consumidor empiece a demandar cosas y pues lógicamente no tengas la capacidad de atenderlo es justamente que no puedas recuperar tu negocio a los niveles donde estaba. Yo les diría a las empresas de hoy no se enfoquen en profit, digamos, en hacer dinero, porque este año no vamos a hacer dinero, ¿ya? No es el año para hacer dinero, es el año de mantener el barco a flote, pasar la crisis y volver fortalecidos de las crisis. O sea, la crisis, si bien es cierto, genera muchos problemas, pero también te entrega muchas oportunidades. Y si tú sales, digamos, de todo tu capital de producción en función de generar ahorros, pues lógicamente vas a sufrir mucho a la hora de regresar, ¿no? Leonardo Serrano está muy activo con nosotros, así que le mandamos otro abrazo. Gracias por estar compartiendo este momento con nosotros. Y pregunta, saltar las butacas en las salas de cine y demás medidas que se asemejan, ¿qué impacto tienen los ingresos? ¿Se puede pensar en un incremento de precios? Me imagino que se refiere a los cines, ¿no? El incremento de precios es inviable. La gente tiene menos capacidad adquisitiva, ¿ya? Y aparte de tener menos capacidad adquisitiva, se espera, según lo que muestran la data, se espera un consumidor mucho más ahorrativo de cara al 2021. Entonces, si adicional a eso yo voy a tener que pagar más para llegar a ese acceso, pues lógicamente no voy a estar en la capacidad de hacerlo. O sea, ahí, digamos, van a tener que reinventar esos negocios que son los que más van a sufrir. O sea, digamos, los negocios de espectáculo tienen que buscar la forma, no sé, tendrán que tener suscripciones a conciertos en línea, por ejemplo, artistas, porque un concierto, digamos, es demasiado riesgo. Yo no creo que los gobiernos van a permitir conciertos durante mucho tiempo y más allá de que permitan o no los conciertos, es muy difícil que un consumidor esté dispuesto a irse a meter a un concierto después de todo lo que pasa. Entonces, digamos, el cine es otro tema que va a sufrir mucho y que se va a tener que reinventar porque, digamos, es muy difícil que tú te vayas a una sala de cine. O sea, si hoy en día te dicen puedes ir al cine y el precio te cuesta la mitad, no vas a ir al cine, ¿ya? O sea, el riesgo es demasiado alto y pues lógicamente se van a tener que adaptar. Ayer veía un video de gimnasios en China, ¿ya? Porque como te dije, ellos están en temas de recuperación y los gimnasios en China tienen las máquinas separadas ahora con unos paneles acrílicos, ¿ya? Para darle, digamos, la exclusividad a la persona única al uso de eso, ¿ya? Entonces, no sé hasta qué punto la gente va a aguantar eso. O sea, cuando tú vas a un gimnasio, por ejemplo, ya te sientes un poco complejo del hecho de estar encerrado en un lugar y aparte que estar entre tres acrílicos, no sé si prefieres comprarte la caminadora para tu casa.
¿ya? Estoy hablando en general, pero la subida de precios es inviable. Lo que hay que hacer es reinventar el negocio y readecuarlo a esas necesidades y, pues, lógicamente, la capacidad de las personas. O sea, me voy a ir a otro ejemplo. Por ejemplo, la banca. La banca, históricamente, son los menos apáticos para efectos de la relación con los consumidores. Entonces, tú tenías una cantidad de productos con el banco, préstamos, no sé, la cuota del carro, la cuota de la casa, etcétera, etcétera. Los bancos históricamente tienen el capital, por ejemplo, para aguantar 2, 3, 4, 5, 6 meses de crisis, porque ellos siempre van a tener un profitability, ¿ya? Pero ahorita que están en épocas de crisis, como quieren mantener ese profitability, están queriendo recolectar lo más que puedan. O sea, si yo fuera, por ejemplo, el gerente de un banco, y pues lógicamente lo que me interesa es tener una relación a largo plazo, ya estuviera renegociando absolutamente todas las deudas de las personas, ¿ya? Yo he tenido acceso a ideas ahorita como que, sí, no te cobro 2 meses, pero te cobro las 3 cuotas en los próximos 3 meses. Eso es inviable. ¿Cómo va a ser una persona que va a tener que trabajar el resto del año con el 40, 30, 50% menos el salario? ¿Cómo va a ser para pagar la misma cuota de la casa? ¿Ya? Pero en cambio al banco no le pasa nada si durante un año, no sé, te ajusta esas medidas y después del próximo año ya lógicamente vuelves a la normalidad y vuelves a pagar la letra que estás pagando. O sea, por ejemplo, si eso pasa y está demostrado desde el punto de vista del comportamiento del consumidor, si una compañía me ayuda en la época de crisis, es muy poco probable que yo abandone esa compañía luego, ¿ya? Entonces, sea el negocio que sea, me refiero, o sea, hay, como te digo, el ejemplo de los bares, por ejemplo, los bares están fregados, ¿ya? ¿Quién va a ir a un bar a compartir un vaso, a chocar copas, o sea, mientras no hay una vacuna? A tomar del vaso del otro, a arriesgarte que ese vaso lo hayan lavado bien o no lo hayan lavado bien. Lo mismo de los restaurantes. Entonces, esos son tipos de negocios que van a tener que buscar la manera de reinventarse y de readecuarse para poder reactivar su economía. Así es, sí, van a haber algunos negocios ciertamente que van a verse muy complicados. Guacho Touriz pregunta, ¿qué le puedes recomendar a las personas que han perdido su trabajo con respecto a otras opciones de teletrabajo? Es decir, capacitarse en temas online para seguir modalidad de teletrabajo o regresar al trabajo físico. Yo lo que les podría recomendar es, depende, o sea, como les dije, las crisis siempre ponen oportunidades en el camino. Regresar al trabajo físico, o sea, hoy en día creo yo que no es la alternativa, o sea, las empresas no están contratando gente. Entonces, pensar en que vayas no sé, a empresas de puerta en puerta a tratar de conseguir un trabajo está como bien difícil, porque en nuestros países, digamos, tercermundistas, que es la realidad, no lo digo de manera ofensiva, sino es donde vivimos, no tenemos un Amazon que está contratando a como 3.500 empleados para darse abasto en todos los pedidos que tiene y todas las compras online que tiene. Entonces, digamos, sí hay compañías que están buscando opciones de teletrabajo hoy en día para que atiendan necesidades puntuales. El problema es que el trabajo ya no es un trabajo seguro, como se conoce, y digo seguro entre comillas porque el trabajo nunca es seguro, ¿ya? En el momento que hay crisis y te tienen que despedir, te van a despedir, ¿ya? El tema es tener la capacidad de readaptarse a esas situaciones. Yo te recomendaría que busques enfocarte en algo de tecnología o alguna manera de poder entregar un producto a través de, o sea, tus conocimientos o en lo que seas bueno a través de plataformas online, que hoy hay muchas, ¿no? Así es, tienes toda la razón. Le mandamos un saludo a Luis Guerra, que comenta muy buena información, Ricardo, fuerte abrazo. Un abrazo para Luchito. Patricia Urumendi pregunta, ¿cómo ves a futuro lo que será la nueva normalidad? El tema del home office, presenciales o en línea y recursos humanos, protocolos, etcétera. ¿Cómo deberíamos prepararnos? Recursos humanos, un tema importantísimo. Las personas hoy de gestión de talento humano que, digamos, estaban subvaloradas ya desde antes, porque la verdad es que esa es la unidad que mayor apoyo debería tener dentro de las organizaciones, juegan un rol importantísimo en los desarrollos de ahora. O sea, tienen una labor muy compleja y muy difícil en tratar de darles el equilibrio y balance a las personas que necesitan este teletrabajo mientras esto vuelva a esa nueva normalidad. ¿Cuál creo yo que va a ser la nueva normalidad? La nueva normalidad definitivamente, o sea, como les dije, o sea, hay
Creo que los conciertos, no volveremos a ir a un concierto en mucho tiempo. Creo que los bares y restaurantes van a sufrir mucho durante algún tiempo hasta que, pues, lógicamente se cuente con una vacuna. Hay negocios que definitivamente dejan de existir y hay otros negocios que, pues, lógicamente aparecen. O sea, yo he visto gente que, no sé, que su negocio era de venta de fajas, me invento, y ahora están vendiendo digamos, una especie de como fumigador más cómodo para poder desinfectar todas las cosas que tengas de cara primero, para tratar de sostener su negocio y, pues, segundo, para encontrar una fuente más de ingresos en este proceso de crisis, porque seguramente la gente muchas fajas no está comprando, por darles un ejemplo. Entonces, la nueva normalidad marca una nueva forma de consumir todo, los medios, los productos, los servicios, todo cambia. Entonces, la única forma de prepararse para eso es estar, digamos, abierto a cualquier cambio y a poder hacer cualquier cosa en la que tenga la oportunidad. Es la capacidad de adaptarse a esos cambios y, pues, lógicamente poder sobrellevarlos. Es la única manera de salir adelante en estos procesos de crisis tan fuertes y de crisis que cambian comportamientos. Eso es lo importante, ¿no? Así es. A ver, tenía una otra pregunta por acá. Acá está. Daniel Molina pregunta, en el caso de tu empresa, ¿se ha considerado mantener el home office después de la crisis y bajo qué condiciones? Nosotros nosotros nos preparamos para esto, o sea, preparamos para esto, me refiero al home office, porque ya era una práctica, digamos, natural para nosotros desde antes del coronavirus. Entonces, para darles una idea, nosotros tenemos una cantidad de beneficios que se dan en la empresa, que, digamos, como, no sé, días de trabajo, el día de cumpleaños no vas a la oficina, hay horario escalonado, digamos, ahí viene cantidad de cosas. Y entre esos beneficios estaba el home office, ¿ya? El home office se tenía una vez a la semana y era, pues, lógicamente aleatorio para no descuidar, digamos, los grupos de trabajo, las células de trabajo. Entonces, no es que se podían ir todos de una misma célula, sino que se iban 50%, 50% y así, ¿no? Entonces, nosotros ya veníamos trabajando en eso y por eso no fue tan difícil, porque ya teníamos toda la infraestructura preparada para eso. Aparte que nuestra naturaleza de negocio nos permite trabajar desde la casa, o sea, se puede hacer. Entonces, eso se va a mantener. Lo que no sabemos es más o menos la frecuencia, pero estoy seguro que dependiendo de cómo vaya las regulaciones, empezaremos con el 30 o 35% de la oficina presencial e iremos rotando eso semana a semana para tener unas semanas presenciales y otras semanas ausentes. Exactamente cómo lo vamos a hacer no te sabría decir, porque la verdad es que no hemos llegado ahí, porque hoy en día estamos tomando decisiones semana a semana en función de las regulaciones que manda el gobierno. Pero sí se va a mantener justamente por darles un poco más de espacio personal a la gente, ¿no? Hay que ver si después de esto la gente quiere hacer home office, cuando ya no sea necesario. Claro, también es una muy buena pregunta. Se nos está acabando el tiempo, lamentablemente ya nos hemos pasado de la hora. Este tema es muy interesante y a las personas les llama bastante la atención. Y sí quiero hacer unos saludos y voy a leer un par de preguntas que se nos están quedando, Ricardo, para tratar de hacer una respuesta concreta para todos, ojalá se pueda, porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo y no quisiera irme sin mencionarlos. Con mucho gusto. Escribe Jorge Andrés Gaibor, le mandamos un abrazo. Dice, hay negocios como las aerolíneas low cost, que recién el margen del año pasado es del 85%, al margen del año pasado, es el 85% de la ocupación y el distanciamiento social te da para que puedas sobrepasar el 60%. Muchos negocios similares como bares, cines, ¿qué se recomienda hacer en estos casos? Miguel Montalvo, un abrazo para él, gran amigo. Él hace un comentario, dice, mi giro principal de negocio era mantenimiento, pero aprovechando la operatividad de la compañía, he podido adaptarse al servicio de mensajería personalizada, una buena alternativa. Henry Castillo, excelente programa, al momento estoy al frente de una empresa de retail, específicamente venta de ropas, además de venta online. ¿Cómo puedo hacer frente a la pérdida de clientes, ya que por el riesgo de contagio
no se puede dejar que se prueben toda la ropa personalmente. Hasta ahí estamos. Para cerrar ya, porque nos estamos pasando y ya me están pidiendo el corte. Entonces, para hacer un balance global de esas preguntas y poder despedir. Mira, con respecto a, digamos, la primera pregunta en general, todo esto tiene y se resume en general en un tema de educación y digamos, de solidaridad. Y la solidaridad tiene que ver con muchos factores, digamos, no solamente con el hecho de dar una caridad o de tener la posibilidad de dar un plato de comida a alguien, o sea, no tiene que ver con eso, tiene que ver con, digamos, qué tan consciente soy de estar cumpliendo yo las normas y de no contagiar a nadie, qué tan consciente soy de estarme lavando las manos, qué tan consciente soy de estar poniendo mascarillas y demás. O sea, para efectos de la muestra, por ejemplo, en Costa Rica es donde menos restricciones hay. En Costa Rica no tiene ejército, ¿ya? Costa Rica no tiene toque de queda, no tiene, o sea, los bares, restaurantes, etcétera, digamos, están relativamente funcionando, pero tienen mucha colaboración de la gente en mantener la distancia social, digamos, cubrirse mascarillas y demás. Lamentablemente, para la gran mayoría de los otros países esto no es viable. Entonces, como no tenemos la educación necesaria y nadie ha invertido en la educación necesaria, que termina siendo responsabilidad del gobierno, ¿ya? Obviamente nunca vamos a tener la capacidad de recuperar los negocios, digamos, de manera natural, como por ejemplo sí se da en esos países, donde la tasa de contagio y mortalidad no es. O sea, Costa Rica ha invertido en educación y en medicina. Y entonces, ellos están tranquilos, o sea, la gente se atiende, etcétera. Entonces, digamos que su recuperación, estoy seguro, va a ser un poco más fácil que otras en ese sentido, porque Costa Rica tiene otros problemas financieros, ¿ya? Que no los tienen otros mercados. Aerolíneas y demás, o sea, lamentablemente, se tienen que reinventar, o sea, no hay manera. Las aerolíneas van a volver, o sea, no creo que, o sea, la gente va a querer seguir viajando. Y el tema es qué medidas de seguridad van a tomar las aerolíneas y qué inversión van a hacer para que la gente se sienta tranquila y confiada de volver a estar en un avión otra vez, ¿no? Yo creo que eso es uno de los negocios que más rápido se va a recuperar, en la medida en la que lógicamente entreguen las garantías, ¿no? Y va a depender un poco de eso, va a depender de cómo uno se adapte a la realidad del negocio. O sea, pensar en que el consumidor tiene la culpa porque no le dejo probar la ropa. O sea, yo la única recomendación que les hago es quítense de la cabeza que el consumidor tiene la culpa. La responsabilidad la tenemos nosotros, los que vendemos un producto o un servicio, en adaptarlo a las necesidades que tiene el cliente. Ese es el mensaje general que les puedo dar. O sea, no esperen que el consumidor les compre si tienen que hacer algo más que satisfacer una necesidad. El consumidor va a comprar en la medida de que eso le funcione, de que lo pueda pagar y de que, pues, lógicamente, le satisfaga una necesidad, cualquiera que ésta sea, de indulgencia, porque se tiene que vestir, porque tiene una reunión, por lo que sea, ¿no? Es la única forma que el consumidor vaya a comprar un producto. Es la única manera, cualquiera que éste sea. Perfecto, Ricardo. Quiero agradecerte de verdad por este tiempo. Nos hemos pasado un poco de la hora que teníamos prevista, pero la verdad es un tema muy interesante porque casi todos estamos haciendo de una u otra manera teletrabajo y es muy importante tener estas herramientas para saber qué implementar, qué mejorar y tener una idea más que nada hasta cuándo puede durar el tema del home office. Quiero agradecerte, quiero recordarles también a nuestros amigos y agradecerlos a ellos, por supuesto, por haber estado este tiempo con nosotros, por sus consultas, por su interés. Somos GAN LATAM, una consultora educativa que tenemos también en productos como licenciaturas, maestrías y certificaciones internacionales avaladas por el CNECID en Ecuador, así que tenemos nuestros canales abiertos para cualquier consulta que tenga que ver con eso. Así que les agradecemos nuevamente. Y Ricardo, quiero darte las gracias finalmente para cerrar este espacio y esperemos que tengamos una nueva ocasión para conversar de este u otros temas. Muchas gracias, Andrés, por la invitación, a toda la gente de GAN LATAM. La verdad, muy entretenido este momento de conversatorio. A todos los que participaron por sus preguntas y demás, de verdad, muchísimas gracias. Un tema muy interesante, muy apasionante y estamos a la orden para lo que necesiten. Ojalá tengamos la oportunidad de conversar de nuevo. Así es. Bueno, les agradecemos mucho y que tengan buenas noches. Hasta una próxima ocasión. Un abrazo.